Ya les di los buenos días. Pues bueno, es siempre un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes. Ahorita, mientras Alma pedía la ofrenda, eh, me puse a compartir el link de, pues de Vida Nueva, este, y les voy a pedir que hagamos algo. Evangelismo, ¿verdad? Necesitamos predicar. ¿Por qué no toma su teléfono y en este momento usted comparta este link a todos sus contactos, a los más posibles? Mire qué manera más fácil de llevar el evangelio. Nada nos cuesta abrirlo en nuestro teléfono y comenzar a compartir el link. Tú no sabes, ¿verdad? Dice la escritura que el sembrador salió a sembrar y en algunas ocasiones la semilla cayó en tierra dura, ¿verdad? En tierra espinosa, en las pedregales, pero también cayó en buena tierra. Y es importante que constantemente estemos esforzándonos para llevar la palabra. Acuérdese que usted ya tiene la salvación, usted es hijo de Dios, hija de Dios, pero todavía faltan muchos que necesitan conocer a Jesucristo. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de las Escrituras tú nos hablas. Hoy, Señor, te pedimos que tú prepares los corazones, que seas tú, Señor, el que a través de tu Espíritu Santo podamos recibir la palabra. Esta palabra, Señor, que dará fruto en nosotros, es la semilla de vida, Padre eterno, que tú quieres implantar. Quita todo lo que no te agrada en nuestros corazones. Quita, Padre Santo, toda maleza, todo lo que pueda, Señor, evitar que sea sembrada la palabra de Dios. Yo te ruego que seas tú, Señor, el que obre. Reprendemos toda fortaleza espiritual y pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo hoy le hable a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el título de esta conferencia es El grave daño de la difamación. El grave daño de la difamación. Acompáñame a Santiago 4, versículo del 11 al 12. Vamos a leerlo. Abra su Biblia donde quiera que esté, ¿verdad? Abra la escritura. Dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, después de salir de Egipto, cuando se veía en situaciones difíciles, cuando se encontraba en escasez, el pueblo comenzaba a murmurar. A ver. Sí, ¿ya se escucha? Ok, una disculpa, tuvimos un problema técnico aquí. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, después de salir de Egipto, a veces se veía en situaciones complicadas, en escasez, pues en situaciones difíciles, y era ahí cuando el pueblo de Dios comenzaba a murmurar, comenzaba a hablar en contra de Moisés, y esto era hablar en contra de Dios también. Mire, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, cuando la presión llega a nuestras vidas y nos vemos con presiones económicas, presiones, ¿verdad?, en el trabajo, etcétera. Esto ha sido una situación muy difícil que estamos viviendo. Pues comenzamos con problemas también con la boca, hablar de más o hablar de gente de manera que no debiéramos. La murmuración
es tan común en nuestros tiempos. El difamar a una persona es tan común que lo hacemos a veces de manera despreocupada. El difamar es un pecado destructivo. La difamación ataca la dignidad de la persona, denigra la personalidad y destruye la reputación, que es el bien más preciado terrenal que una persona puede tener, su reputación. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Fíjese, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen hombre. Es por eso que existen leyes que permiten que aquellos que son difamados o calumniados, pues permiten demandar, ¿verdad?, a la persona por difamación. La difamación o la murmuración están por todos lados. Lo único que se necesita es una lengua maliciosa controlada por el odio. Es lo único que se necesita. Dice el Salmo 41, 7 al 8: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Ahí subráyele, ¿verdad? Todos los que me aborrecen. Se necesita una lengua maliciosa, controlada por el odio. Contra mí piensan mal, diciendo de mí cosa pestilencia se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Es muy fácil difamar a alguien si no tenemos cuidado. La Biblia habla mucho de la difamación. El Antiguo Testamento habla mucho de calumniar a Dios y también al hombre, mucho más que cualquier otro pecado. Dios ordena a su pueblo no hacerlo. Acompáñame a Levítico 19:16. Dice la palabra de Dios: no andarás chismeando. Dígale a su familia: no andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme existía desde entonces, ¿verdad? El chisme se puede convertir en calumnia. El chisme se convierte en se puede a través de los chismes difamar a una persona. Un cristiano no debe de calumniar, no debe de difamar a nadie. Dice el Salmo 15, 1 al 3: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La palabra de Dios nos dice que los impíos calumnian a los demás. Jeremías 6:28 dice: todos ellos son rebeldes, obstinados, que andan calumniando. Rebeldes y obstinados que andan calumniando son hierro y bronce. Todos ellos están corrompidos. Están hablando de los impíos, de los que no conocen a Cristo. Y esto lo podemos ver por todos lados y ahora más a través de las redes sociales. Usted puede calumniar a una persona, decir un chisme a través de las redes sociales. Así como ahorita compartió, ¿verdad?, este link, puede compartir una mentira sobre alguien y es una calumnia. El rey David habla también con seriedad sobre la calumnia. Dice el Salmo 101:5: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice la Escritura. Al que, así como por abajito, ¿verdad? Aquí en secretito, vámonos a tomar un cafecito y te voy a contar algo que sucedió, algo de fulano, algo de perengano. Y ahí con tu café con leche, chopeando, ¿verdad? Se pone bueno el chismerío. El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Esto es terrible porque tú le abres la puerta a la murmuración, y esto lo vemos claramente con Israel. La murmuración le abre la puerta al destructor en tu vida. Dios, cuando se hartó de su pueblo, dijo: ya me cansé de estar oyendo sus quejas,
es que envió al destructor, al ángel destructor. Le abrieron la puerta al enemigo. El Nuevo Testamento también condena la difamación. El Señor Jesús nos dice que la fuente es un corazón malo que contamina a la persona. Mateo 15, del 19 al 20, está hablando el Señor Jesucristo. Pero del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. La difamación, un falso testimonio es una difamación, es una mentira. Las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es lo que te puede contaminar. El hablar un chisme, una mentira, una calumnia contra alguien, esto puede contaminar tu vida más que cualquier otra cosa. La difamación tiene consecuencias devastadoras. Destruye las amistades, provoca heridas profundas y pueden destruir a una persona. Pueden acabar con su vida. Y esta es la manera en la que se mueve el mundo. Esta es la manera en la que se mueven los impíos. Tú lo puedes ver en las campañas electorales. Lo que hacen, ¿verdad?, muchos políticos es difamar a su contrincante. ¿Para qué? Para que pierda la credibilidad, deshonrarlo públicamente con una serie de mentiras o tal vez con verdades también. Pero públicamente se hace una declaración así en contra de una persona y puede destruir su vida. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de ellos, de lo que puede producir la difamación, pero el mayor ejemplo lo encontramos en el Edén, cuando el diablo difama a Dios. Es ahí donde se origina la difamación, llevada a cabo por Satanás. Diablo quiere decir el calumniador, el calumniador. Para tener éxito, Satanás en el huerto del Edén, para tentar a Eva, difamó el carácter de Dios, los motivos de Dios. Satanás difama la integridad de Dios. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Con que Dios ha dicho, difamó el carácter y la integridad de Dios al cuestionar lo que Dios había hecho, su santidad, sus motivos. Él es el calumniador. Por eso meternos en este terreno es tan peligroso, porque te metes en el terreno del diablo. ¿Cómo crees que el diablo puede destruir una congregación? ¿Cómo crees que el diablo puede destruir a un líder si no comienza difamándolo, levantando murmuración en una iglesia, atacándolo a través de alguien que ha guardado amargura, resentimiento contra los pastores o contra los líderes? El verso 5 de Génesis capítulo 3, Satanás ataca los motivos de Dios, insinuando que él estaba ocultando egoístamente algo bueno para Adán y Eva. Dice Génesis 3:5: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos el primer acto de difamación que llevó a la humanidad directamente al pecado. Por eso es tan grave. La difamación es un pecado muy grave que Dios aborrece y que juzgará. Ahora, en la interpretación de este pasaje de Santiago 4, del 1 al 12, es importante también entender que esto no tiene que ver con exponer y reprender públicamente a alguien que persiste en pecar. El Señor Jesucristo en Mateo 18 del 15 al 17 nos dice, establece los parámetros para tratar con los cristianos que están persistiendo en el pecado. Tú vas primero y le dices: hermano, estás pecando de tal manera.
Si no te escucha, vas con un testigo o con 2 testigos, y si no, públicamente se tiene que exponer. Después de exhortarlos de manera privada, tiene que ser reprendido públicamente ante toda la iglesia. Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, cuando hay una persona que está generando murmuración, que está queriendo causar una división en la iglesia, dice: después de una y otra amonestación, deséchalo. Tiene que ser expuesto públicamente porque puede generar un problema grave en la unidad de la iglesia. Vemos que las palabras de Santiago, no murmuréis los unos de los otros, no prohíbe la denuncia pública con un propósito justo, con un propósito que lleva consigo la restauración de una persona que está pecando. Lo que prohíbe es la mentira con un propósito malicioso. Eso es lo que prohíbe Santiago. Tenemos Santiago, para ayudarnos a controlar nuestra lengua y evitar la murmuración, nos exhorta a que examinemos 4 aspectos de nuestro pensamiento. En primer lugar, lo que pensamos de los demás. En segundo lugar, lo que pensamos de la ley. En tercer lugar, lo que pensamos de Dios. Y en cuarto lugar, lo que pensamos de nosotros mismos. Lo que pensamos de los demás. Dice Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, fíjese, 3 veces dice hermano o hermanos en este versículo. La murmuración es algo contrario a lo que se espera en la familia de Dios. Lo que se espera de nosotros es apoyarnos, amarnos, protegernos mutuamente. No se espera que nosotros, ¿verdad?, se den los chismes y las calumnias y atacar al hermano por uno u otro motivo. Los cristianos debemos esperar murmuraciones de los que no están en la iglesia. Ahora que estamos en las redes sociales, de repente yo me pongo a revisar, y la verdad ya lo hago constantemente, porque cada persona con cada comentario que hace atacándonos directamente, y sabemos que eso no viene de Dios. A veces es gente muy religiosa, pues lo sentimos mucho, ¿verdad? Pero los religiosos son los primeros que lanzan la piedra, ¿verdad? Que murmuran, que se sienten arriba de los demás con esa autoridad para lastimar y dañar la reputación de otra persona. Pero esto es inaceptable en la iglesia de Jesucristo. Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, aquí está hablando Pablo de la murmuración. Si se están mordiendo, si están diciendo palabras pues fuertes, y os coméis, ¿verdad?, y se están atacando, mirad también que no os consumáis unos a otros. Puede haber desacuerdos en la iglesia, claro que sí. Puede ser que no te parezca por la actitud de algún hermano, claro que sí. Estamos en una familia no todo es color de rosa, pero la realidad es que necesitamos reconciliarnos lo más pronto posible. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra, ni en tu matrimonio. ¿Sabes? Una de las definiciones, y me impresionó esto, una de las definiciones de murmurar es traicionar. Traicionar. Cuando tú murmuras de alguien, de tu pastor, de tu esposo, de tu jefe del trabajo, de quien sea, lo estás traicionando. Yo creo que así empezó Judas. Empezó a hablar aquí, a murmurar. Oye, el Señor no debería hacer tantos milagros, y ¿por qué camina sobre el agua? Oye, deberíamos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Y a wiri, a murmurar.
hablar en contra. Dios es nuestro Padre de todos nosotros y Él está interesado en que nos llevemos bien, que nos tratemos bien como sus hijos, somos su familia. Santiago 1:11 dice: y el que murmura del hermano y juzga al hermano. El pecado de murmuración está asociado con la condenación. El que murmura del hermano y juzga al hermano. Juzgar al hermano es condenarlo. Y el Señor nos advierte sobre este asunto en Mateo 7, del 1 al 5. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahí está uno buscando las pequeñas cosas, ¿verdad? Está buscando la pajita que está en el ojo de tu hermano. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. A veces estamos viendo todos los errores de los hermanos. Vea sus virtudes, en vez de estar viendo en qué está mal. Mejor lleve eso en oración, pero no lo publique. Hay gente que en las reuniones de oración se ponen a publicar los defectos del pastor. Dios mío, ayuda al pastor, ilumínalo, ¿verdad? Dale sabiduría que lleve bien esta congregación, porque nos está llevando al precipicio. Yo no sé, pero tú puedes utilizar y difamar a alguien que tal vez esté en un pecado, pero lo puedes difamar delante de todos. A veces, ¿verdad?, buscamos también saber del chisme con el motivo de que voy a orar por él, ¿verdad? Vamos al café, vamos a enterarnos de esa situación. Es que necesito motivos de oración. ¿Cuál motivo de oración? No nos hagamos, ¿verdad? Si el chisme, dice la Escritura, es sabroso, así como que sabe rico. Ver a los demás hermanos en un error nos pone a nosotros en una posición superior, y esa es la palabra. Dice que no podemos condenar al hermano. Así como Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, también a tu hermano. Cristo murió por él, ha sido amado por Dios y ha sido exaltado por Dios. Y ¿sabes qué? Antes que cualquier otra cosa, vamos a pasar juntos toda la eternidad. Toda la eternidad vamos a pasarla juntos. Es por eso que debemos, en vez de murmurar de los hermanos, debemos honrarlos, debemos de amarlos y debemos de protegerlos y ser pacientes con sus defectos. El primer paso para evitar el pecado de la murmuración no es tanto quedarnos callados o controlar nuestros labios, sino tener pensamientos correctos hacia los demás. ¿Qué estás pensando de los demás? En segundo lugar, lo que pensamos también de la ley. ¿Qué estás pensando de la ley? Dice Santiago 4:11: el que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La murmuración es falta de amor a otros. Entonces la murmuración se vuelve una violación a la ley de Dios. Mire, la ley de Dios es el amor codificado, es la expresión de cómo amar a los demás. Por eso Dios nos da su ley. Es por eso que Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Como la ley es una concesión de los principios sobre el amor,
Cuando a Jesucristo se le pidió que mencionara el mandamiento más importante de la ley, Él respondió en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría que te difamaran? ¿Te gustaría que hablaran mal de ti? ¿Te gustaría que te pusieran, que te calumniaran a través de las redes sociales? ¿Que te expusieran tus errores públicamente? ¿Que la gente esté hablando mal de ti? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Es por eso que el murmurar es una violación a la ley de Dios. Y tú eres el que te pones pues bajo la disciplina de Dios. Dios nos da su ley para regular el amor de las personas a Él y de los demás seres humanos. Es por eso que Santiago condena la violación, a la murmuración a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú calumnias, lo que estás haciendo es desaprobar la ley de Dios. Dios se equivocó y te pones por encima de la ley de Dios. Y no eres hacedor de la ley, sino juez. Eso quiere decir que eres superior a Dios, que dio la ley, y no te estás sometiendo a su autoridad. Mire, en el mundo incrédulo no respeta la ley de Dios, no la obedece, no se somete a ella. Esto es una blasfemia directamente contra Dios. Es por eso que si queremos nosotros experimentar la victoria sobre la murmuración, nosotros tenemos que tomar nuestro propio lugar bajo la autoridad de la ley. Murmurar es una violación directa a la ley de Dios. Y uno puede decir: ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues estás violando los mandamientos, el nuevo mandamiento que Dios dio, que es amar a tu prójimo como Cristo te ha amado. En tercer lugar, tenemos que ver lo que pensamos de Dios. Dice Santiago 4:12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Cuando nos ponemos por encima de la ley, el que calumnia no solo quiere ponerse por encima del dador de la ley, sino de Dios mismo. De Dios mismo. Y esto te pone a la par de Satanás. Puedes decir allá en tu casa: ouch, ¿verdad? Te pone a la par de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás procuró usurpar el trono de Dios. Y esto lo vemos claramente en el siguiente pasaje de Isaías. En 5 verbos que menciona este pasaje, vemos cómo Satanás trató de usurpar el trono de Dios. Dice Isaías 14, del 13 al 14: tú que decías en tu corazón, está hablando el profeta de Satanás, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. El deseo de usurpar el lugar de Dios es en esencia el principio de los pecados que ha cometido la humanidad. El pecado procura destronar a Dios, quitarlo como supremo dador de la ley y gobernar en su lugar.
Es quitar a Dios, no Dios. Es mejor lo que yo pienso que lo que tú dices. Es usurpar su lugar, es quitar a Dios de su trono, al juez del universo, el que nos ha dado la ley para que podamos regir nuestra conducta en amor hacia nuestro prójimo, en amor hacia Él. La palabra de Dios nos enseña que todo pecado es contra Dios primeramente. Dice Levítico 6:2. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dado, dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová, es contra Dios, contra quien pecas cuando tú calumnias y hablas mal de tu pastor, de tu prójimo, de quien sea. Es contra Dios contra quien estás pecando. Y no eres hacedor de la ley, sino te conviertes en juez. David, cuando cometió adulterio y homicidio, clamó a Dios en el Salmo 51:4, y él le dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cada pecado al final es contra Dios, hermanos, contra Dios. Desechamos su ley, usurpamos su autoridad. Uno solo es el dador de la ley. Solo Dios es el gobernante y juez soberano del universo. No hay más, no hay dos, hay uno solamente. Dios dio la ley y Él juzgará a los hombres por su ley. Solo Dios conoce los motivos del corazón de cada ser humano. Es por eso que Él puede aplicar perfectamente su ley que nos ha dado. Nosotros nos equivocamos. Tú puedes juzgar y te puedes equivocar. Jesucristo no juzgó a nadie. La mujer que cometió adulterio, todos los fariseos que la llevaron ante el Señor, que tenían la ley en su mano, levantando piedras para apedrearla. Jesucristo, ¿qué hizo? El que esté libre de pecado, dice la palabra, que lance la primera piedra. Si estás libre de pecado, puedes lanzar la piedra. Si no, mejor ora por tu hermano que cayó en un pecado, clama a Dios. ¿Tú qué crees que está haciendo Cristo a la diestra del Padre? Está clamando por nosotros. Señor, ya la volvió a regar, te pido que lo levantes, no lo dejes caído, ayúdalo, Señor, dale entendimiento. ¿Tú crees que Cristo te está aplastando, poniendo la bota en el cuello? No, Él te está alentando para que te levantes. No está murmurando: Padre, ¿ya viste otra vez? Y Rafael no entiende, ya le he dicho, pero no comprende. Y todos los ángeles: sí es cierto, ¿no? ¿Te imaginas a Cristo? Cristo dio su vida por ti y has sido perdonado. ¿Qué te separará del amor de Dios, de Cristo? Nada. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Dios puede salvar a los que ponen su fe en Cristo, y puede perder, destruir. Esto quiere decir, perder es destruir a los que no se arrepienten de sus pecados. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo el que deposita su fe en Jesucristo recibe la salvación eterna de su alma. Si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, es lo único que te puede salvar.
Es el juez el que ha puesto ese camino. Es el juez del universo el que te dice: si tú crees en mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo como juez del universo te declaro inmediatamente inocente. Eso es la justificación. La doctrina de la justificación, que es la doctrina más importante en el libro de Romanos. Solamente somos declarados justos por el juez eterno y el juez del universo a través de nuestra fe en Jesucristo. Sin embargo, Dios destruirá a los que no quieren arrepentirse. Perder es una palabra griega es la palabra griega que quiere decir apoyumi, que quiere decir destrucción eterna en el infierno. Mateo 10, 28. Y ¿sabe qué? Tenemos que predicar el evangelio completo. A veces nos gusta oír lo bonito, pero la palabra es muy clara en cuanto a lo que sucederá si tú no depositas tu fe en Jesucristo. Dice Mateo 10, 28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir, apoyumí, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 25, 46 dice: y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Él es el juez que puede salvar y puede destruir. El pecado de la murmuración, nos advierte Santiago, que no es un asunto trivial. Es una traición contra el soberano Dios, legislador y juez del universo. Es por eso que necesitamos controlar, ¿verdad?, la murmuración hacia los demás, porque es un pecado muy grave. Yo espero que de aquí en adelante cambie tu manera de pensar, porque es lo primero que tenemos que cambiar. No nada más es frenar la boca. ¿Qué piensas hacia Dios? Y también, en cuarto lugar, lo que pensamos de nosotros mismos. Dice Santiago 4:12: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Los que murmuran de otros revelan una exagerada perspectiva de su propia importancia. O sea, se elevan por encima de los demás. Santiago dice: ¿quién eres para que juzgues a otros? En nuestro lenguaje moderno podríamos decir: ¿y tú quién te crees para juzgar a los demás? ¿Quién te crees? Pablo en Romanos, en el libro a los Romanos, en el capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, en pocas palabras, que no se te suba la cabeza, que no te pongas por encima de los demás. A veces cuando salen algunos alumnos de instituto teológico, en vez de salir con el corazón más grande, salen con la cabeza más grande y se ponen por encima de los demás. Y en vez de cumplir la ley de Dios, se vuelven jueces. Y eso está mal. Yo constantemente exhorto a los alumnos en que entre más conocimiento de Dios tengamos, tenemos que tener más cuidado, porque ese conocimiento se tiene que traducir en amor al prójimo, en amor hacia tu esposa, en amor hacia tus hijos, en amor hacia el prójimo, amor hacia el que está en necesidad. Nadie es perfecto, no hemos llegado a la perfección, pero tenemos que perseverar en ello. Dice Romanos 14:4: ¿tú quién eres
que juzgas al criado ajeno, Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres?, dice el apóstol Pablo. Santiago también dice, ¿y tú quién te crees? ¿Verdad? Juzgar a los demás es la antítesis de la humildad. Se requiere un corazón ensoberbecido. Yo tengo títulos y estudié en tal lugar y yo soy aquel, y quién es este quién se cree, ¿verdad? ¿Alguien ha sufrido de eso? Yo sí. Que la gente te menosprecie porque te considera menos, pues bueno. Pero es la antítesis a la humildad, a lo que Cristo nos enseña. Él fue humilde, hermanos. Él, el Rey de Reyes. Mira el daño que produce, ya estamos terminando. El daño que produce una lengua difamadora lo podemos ver en miles de historias trágicas por todas partes. A mí me impactó mucho una historia que escuché de una familia en Dakota del Sur. Una familia llena de amor, de armonía. La esposa comenzó a enfermar, pero bueno, esto no evitaba que siempre estuviera la familia. Llegaba el papá y había risas y jugaba con los niños y la esposa feliz. Pero de repente en un pueblo, en ese pueblo se comenzó, una persona comenzó a decir que el esposo le estaba siendo infiel a la esposa. Esto llegó a tal punto que la esposa llegó a enterarse y ella no lo pudo soportar. Un día, y esto es una historia verídica, un día llega el papá a la casa y en vez de oír voces, al entrar y abrir la puerta, sintió un silencio que cortaba el aire frío. Baja al sótano y encuentra a su esposa y a sus 3 hijos muertos. Esto solamente es un ejemplo de lo que puede hacer la difamación. Y resultó que todo eso era mentira. Nosotros, ¿verdad? Mi familia sufrió algo así. A mi padre lo difamaron y perdimos todo. Todo. Teníamos dinero, se podría decir, venimos de una familia que tenía recursos, y de la noche a la mañana mi mamá con 6 hijos, con uno en la panza, nos quedamos en la calle por una difamación a través de los medios. Y ya cuando todo se resolvió, pues mi familia estaba destrozada. Y así muchas familias. Dios todo lo usa para bien, a nosotros nos levantó, nos rescató, pero las heridas, el dolor, la frustración es terrible. El futuro de muchos se ha visto truncado por las falsas acusaciones, etcétera. En conclusión, hermanos, para poder frenar la murmuración necesitamos no nada más controlar nuestra lengua, sino cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué estás pensando hacia los demás? ¿Qué es lo que piensas acerca de la ley de Dios? ¿Qué es lo que estás pensando acerca de Dios mismo, que es el único juez? Y lo que pensamos de nosotros mismos también es importante. Tener un concepto de nosotros pues no tan elevado como lo que pensamos, ¿verdad? Porque nos pone en una posición peligrosa. En fin, vamos a orar para concluir este mensaje. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, porque Señor, tú sabes lo que es recibir los vituperios, tú sabes lo que es recibir la calumnia. Tú sufriste por la calumnia de algunos. Y Padre Santo, eso aún te costó, Señor, la misma vida. Gracias te damos, Señor, ayúdanos a cuidar, Señor,
nuestras bocas y ante todo, Señor, todo lo que sale de nuestra boca, que sea de bendición hacia nuestro prójimo, que sea de intercesión, Padre Santo. Que de nuestra boca no salga agua dulce y salada, Señor. Que no salga amargura. La palabra amargura es veneno. Que no salga resentimiento, sino perdón. Porque en todo tú trabajas, Señor. Si alguien se siente ofendido por su prójimo, Padre Santo, que pueda Él perdonar a los que lo han calumniado, a los que han hablado mal de Él. Si sientes que han cometido una injusticia en contra tuya, pídele al Señor que te restaure. Perdona al que te ofendió. Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Él perdonó a todos los que lo ofendieron, y eso nos dio la reconciliación eterna con el Dios omnipotente. Y si tú quieres recibir ahí en tu lugar, si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta oración, la repitas conmigo para invitar al Señor Jesús a tu vida. Dile ahí en la intimidad, dile: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz, porque pagaste todos mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todo lo que he hecho y te doy gracias por el don de la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues con esto concluimos. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga tu familia, que el Señor bendiga todo lo que hagas, que el Señor bendiga y guarde tu entrada, que el Señor guarde tu salida, que el Señor te proteja, que el Señor te provea de todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. El Señor te bendice y el Señor te bendecirá siempre, porque eres su hijo, porque el Señor te ama. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde.